La historia de la humanidad está repleta de eventos históricos que han sido objeto de estudios desde tiempos inmemorables. Estamos rodeados de cultura, desde las obras de William Shakespeare hasta las pinturas de Miguel Ángel. Además, hemos sido beneficiados por los enormes avances científicos logrados por hombres y mujeres que han transformado nuestras vidas, desde la invención de Internet hasta el desarrollo de vacunas que han salvado millones de vidas. Por otro lado, nuestra historia también posee momentos oscuros que, a pesar de ser conscientes de ello, muchas veces tendemos a ocultarlo debajo de la alfombra y evitar discutirlo. Es por ello que resulta necesario reconocer estos sucesos históricos, no por el morbo que pueden generar, sino más bien por el valioso aprendizaje que conllevan. Al enfrentarnos a estos errores del pasado, podemos aprender de ellos y asegurarnos de no repetirlos en el futuro. Reconocer nuestra historia en su totalidad, tanto los triunfos como las tragedias, nos permite crecer como sociedad y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo. Hablar de los horrores de la Inquisición española no es nada nuevo. Muchas críticas dirigidas a la Iglesia Católica se centran en las atrocidades cometidas de forma arbitraria por miembros poderosos tanto de la Iglesia como del Estado español. Judíos, musulmanes, protestantes, mujeres acusadas de brujería, librepensadores y críticos de la Iglesia fueron cruelmente castigados y asesinados, simplemente por ser considerados herejes o una amenaza para la sociedad. Los castigos variaban desde penas de cárcel hasta ejecuciones públicas, y en cuanto a los métodos de tortura, la creatividad humana alcanzaba niveles inimaginables. Entre estos métodos se encontraba el potro, utilizado para estirar el cuerpo del acusado, y el tormento del agua, donde el acusado se le forzaba a ingerir grandes cantidades de agua, lo que provocaba una sensación de asfixia y ahogamiento. Este periodo representa un claro ejemplo de una sociedad atrasada que no respetaba las libertades individuales de nadie y muestra una faceta radical de las creencias religiosas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, perpetró crueles experimentos en prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz. Como médico nazi, Mengele mostró un interés particular en la genética y la eugenesia. Utilizó a los prisioneros como sujetos para sus atrocidades, que incluyeron esterilización forzada, exposición a enfermedades, cirugías sin anestesia y experimentos en gemelos, así como en niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidades. Estos métodos de tortura eran parte de sus investigaciones pseudocientíficas y buscaban cumplir con la agenda del régimen nazi de promover la pureza racial aria. Los prisioneros sometidos a estos horrores no solo sufrieron un dolor inimaginable, sino que también fueron víctimas de una flagrante violación de los derechos humanos. Los experimentos de Mengele en Auschwitz representan uno de los episodios más sombríos y despiadados del Holocausto, y su legado sigue siendo un recordatorio espeluznante de los horrores perpetrados en nombre de la ideología nazi. La trata transatlántica de esclavos fue un comercio brutal que duró varios siglos, implicando el secuestro, transporte y venta de millones de africanos hacia las Américas. Durante el viaje, los esclavos eran sometidos a condiciones inhumanas en los barcos negreros, donde muchos morían debido a enfermedades, hambre y maltrato. Una vez en las colonias, eran vendidos como propiedad y obligados a trabajar en plantaciones y minas bajo condiciones extremadamente duras. Estos castigos incluían la brutalidad física, como el látigo, la picota y la mutilación, así como el castigo psicológico, como la segregación y el aislamiento. Este comercio no solo violaba los derechos humanos, sino que también tenía profundas implicaciones económicas y políticas, beneficiando a las naciones europeas y sus colonias.
El legado de la trata de esclavos es un doloroso recuerdo de sufrimiento, opresión y deshumanización que aún afecta a las comunidades afrodescendientes. A pesar de ello, los esclavos resistieron la opresión a través de movimientos de resistencia y la abolición de la esclavitud marcó un hito en la lucha por la igualdad y la justicia. La llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 marcó el inicio de la conquista y la colonización europea del continente, lo que resultó en el colapso de civilizaciones indígenas y la explotación despiadada de recursos naturales. Los europeos llevaron a cabo una campaña de violencia y opresión que incluyó guerra de conquista, esclavización, enfermedades epidémicas y el despojo de tierras. Además, los indígenas que resistían a la dominación española eran sometidos a brutales castigos que incluían la mutilación, la tortura y la ejecución pública. Estas prácticas crueles y despiadadas buscaban imponer el control europeo sobre la población indígena y disuadir cualquier intento de rebelión. Como resultado, millones de indígenas americanos murieron como resultado directo e indirecto de la llegada de los europeos, y las culturas y sociedades indígenas sufrieron un colapso catastrófico. Estos castigos también dejaron secuelas profundas en las comunidades indígenas, generando traumas intergeneracionales y contribuyendo al debilitamiento continuo de sus estructuras sociales y culturales. A pesar de estas adversidades, muchas comunidades indígenas resistieron valientemente la opresión europea, y lucharon por su autonomía y dignidad, dejando un legado de resistencia que perdura hasta nuestros días. Si bien la conquista de América fue un acontecimiento brutal, la América previa a la llegada de los europeos no era un paraíso, ya que muchas civilizaciones practicaban rituales y costumbres que hoy consideraríamos extremadamente crueles. Por ejemplo, los aztecas, incas y mayas, conocidos por sus impresionantes logros culturales y arquitectónicos, también se destacaron por sus prácticas de sacrificios humanos y torturas. Estas civilizaciones llevaban a cabo rituales donde miles de prisioneros de guerra, cautivos e incluso miembros de su propia población eran ofrecidos en sacrificio a los dioses en ceremonias religiosas. Estos sacrificios realizados públicamente y de manera ritualizada eran un aspecto central de la vida religiosa y social de estas sociedades. Además, los aztecas practicaban torturas como forma de castigo para criminales y prisioneros de guerra, incluyendo la extracción de uñas, la aplicación de fuego o la mutilación de extremidades. Estos métodos de tortura buscaban imponer el control sobre las poblaciones sometidas y servir como advertencia para disuadir cualquier intento de rebelión. Aunque estas prácticas eran vistas como necesarias para mantener el orden social y religioso en estas civilizaciones, reflejan una crueldad que marca una parte oscura de la historia precolombina de América. En 1692, en Salem, Massachusetts, una ola de histeria colectiva desencadenó los infames juicios de brujas, un oscuro capítulo de la historia donde más de 20 personas fueron ejecutadas por supuesta brujería. Los juicios comenzaron cuando un grupo de niñas adolescentes, lideradas por Betty Paris y Abigail Williams, afirmaron haber sido poseídas por espíritus malignos y acusados a varias mujeres locales de ser brujas, responsables de sus males. Estos juicios estuvieron marcados por testimonios falsos, confesiones obtenidas bajo coerción y un clima de paranoia y temor que se propagó rápidamente por la comunidad. La mayoría de las personas acusadas eran mujeres, muchas de ellas marginadas sociales o pertenecientes a familias en conflicto con la comunidad puritana de Salem. Los juicios provocaron una ruptura en el tejido social de la comunidad, generando desconfianza y división entre los residentes. Además, la influencia de figuras como Cotton Mather, un influyente ministro puritano, contribuyó a intensificar la persecución y el fervor religioso. A medida que la histeria crecía, se llevaron a cabo numerosos juicios, resultando en el ahorcamiento de 20 personas y la muerte en prisión de varias más. Los juicios de brujas de Salem representa un doloroso recordatorio de los peligros del fanatismo religioso y la injusticia judicial,
dejando una marca indeleble en la conciencia colectiva y la historia de los Estados Unidos. No es difícil encontrar acontecimientos históricos horribles perpetuados por el comunismo. Durante el régimen de Stalin en la URSS, el sistema de campos de trabajo forzado, conocidos como los gulags, fueron utilizados como herramienta de represión política y control social. El gulag, que significa Dirección General de Campos de Trabajo Correccional, fue un vasto sistema de prisiones y campos de trabajo distribuidos por toda la Unión Soviética. Millones de personas fueron enviadas a estos campos, donde enfrentaron condiciones de vida extremadamente duras, trabajo agotador y maltrato sistemático por parte de las autoridades. Además del trabajo forzado, los prisioneros del Gulag eran sometidos a una variedad de métodos de tortura y castigos, que incluían golpizas, palizas, privación de alimento y agua, confinamiento solitario en celdas oscuras y frías, así como métodos más crueles como la aplicación de corrientes eléctricas, ahogamientos simulados y tortura psicológica. Esta represión también se extendió a otros grupos disidentes, como los anarquistas en Ucrania, que fueron perseguidos y reprimidos por pensar de manera diferente al régimen totalitario soviético. La persecución de los anarquistas en Ucrania sirve como un ejemplo adicional de cómo regímenes autoritarios como el de Stalin utilizaban la violencia y la represión para silenciar cualquier forma de oposición política o disidencia ideológica. En 1994, el país africano de Ruanda fue testigo de uno de los genocidios más rápidos y brutales de la historia moderna. El genocidio tuvo sus raíces en tensiones étnicas y políticas de larga data entre los Hutus y los Tutsis, que fueron exacerbadas por la influencia colonial y las políticas discriminatorias. En un periodo de aproximadamente 100 días, extremistas Hutus llevaron a cabo una campaña de violencia y terror contra la minoría Tutsi, así como contra Hutus moderados que se oponían al régimen extremista. Se estima que alrededor de 800.000 personas fueron asesinadas, en su mayoría mediante machetes y armas improvisadas. La comunidad internacional en gran parte falló a intervenir para detener la violencia, a pesar de las señales claras de alerta y las solicitudes de ayuda desesperadas de Ruanda. Este fracaso ha sido objeto de críticas y arrepentimientos posteriores por parte de la comunidad internacional. El genocidio de Ruanda dejó una cicatriz profunda en la sociedad ruandesa y sigue siendo un tema de gran importancia en la política y la historia contemporánea, destacando la necesidad de la prevención de genocidios y la responsabilidad de proteger a los civiles en situaciones de conflicto. Durante la Guerra de Vietnam, tuvo lugar un horrendo acto de violencia el 16 de marzo de 1968 en la aldea vietnamita de My Lai, donde soldados estadounidenses cometieron una masacre contra cientos de civiles desarmados. Bajo el mando del teniente William Kelly, las tropas llevaron a cabo una serie de atrocidades que incluyeron violaciones, asesinatos y mutilaciones. Aunque inicialmente se trató de encubrir la masacre por parte del ejército estadounidense, pronto fue expuesta por reporteros de investigación y veteranos que presenciaron los horrores de aquel día. El descubrimiento de estos crímenes desató indignación mundial y socavó la credibilidad de la intervención estadounidense en la guerra de Vietnam. A raíz de la masacre, se llevaron a cabo investigaciones y procesos legales contra los responsables, aunque muchos de los implicados recibieron penas leves o fueron absueltos. Este trágico evento se ha convertido en un símbolo de los excesos y las atrocidades de la guerra de Vietnam, generando un intenso debate sobre la moralidad y la ética de la participación estadounidense en el conflicto. La Unidad 731, una entidad oscura dentro de la historia militar japonesa, representa un capítulo atroz de la Segunda Guerra Mundial. Operando en la región de Manchuria, bajo el mando del ejército imperial japonés,
esta unidad llevó a cabo una serie de experimentos médicos inhumanos en prisioneros de guerra y civiles capturados. Entre las atrocidades perpetradas se incluyen vivisecciones realizadas sin anestesia, exposición deliberada de enfermedades mortales como la peste bubónica y el anthrax, amputaciones sin el uso de anestésicos y otros métodos de tortura diseñados para obtener información para el desarrollo de armas biológicas y químicas. Los prisioneros eran sometidos a condiciones de sufrimiento extremo y agonía, mientras los investigadores buscaban resultados científicos sin tener en cuenta la humanidad de sus sujetos de prueba. El legado del horror dejado por la Unidad 731 sigue siendo un recordatorio escalofriante de los límites de la depravación humana durante tiempos de guerra.